Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy hablaremos acerca de la meiosis. Ya sabes que estás con Javier Sergio Valdivia Laguna, tu maestro de toda la vida. Primeramente vamos a hablar de las diferencias entre mitosis y meiosis. Diferencias entre mitosis y meiosis, ¿de acuerdo? Voy a decirte que la mitosis es una división, ¿sí? Que previamente necesita una síntesis. O sea, ¿qué sería? Una síntesis seguida de una división. Una síntesis seguida de una división. A ver, primero se debe dar la síntesis. Producida la síntesis, vamos a obtener una célula 2N diploide 4C con cuatro cadenas. ¿Por qué tiene cuatro cadenas de DNA? Porque se ha duplicado. ¿Está claro? Entonces, a 2N le vas a llamar el número cromosómico y a 4C le vas a llamar la carga genética. La carga genética. ¿De acuerdo? Producida la mitosis, que es una división igualitaria, vamos a obtener células diploides, o sea, células idénticas a su madre. Claro que habían cuatro cadenas y ahora solo hay dos. Pero te dije que deberían ser idénticas a su madre. Eso va a ocurrir cuando, pues va a ocurrir cuando ellas crezcan y dupliquen también su DNA y se conviertan en 2N4C, idénticas a su madre. ¿Para qué sirve la mitosis? La mitosis nos sirve para el crecimiento y reparación de los tejidos. Sirve para el crecimiento y reparación de los tejidos. Ahora hablemos de la meiosis. La meiosis es una síntesis seguida de dos divisiones. Una síntesis seguida de dos divisiones. ¿De acuerdo? Partimos también a partir de una célula diploide con cuatro cadenas que rápidamente va a reducir a la mitad del número de cromosomas. Reduce a la mitad del número de cromosomas. Lo que voy a obtener son células haploides. ¿Sí? Células haploides. ¿Sí? Y ya no serán cuatro cadenas, sino serán dos cadenas por cada hija. E inmediatamente se reproducen en una segunda división. Y vamos a obtener cuatro células a las que les voy a llamar gametos. Gametos. Y cada gameto serán células haploides con una sola cadenita de DNA. Con una sola cadenita de DNA. ¿Te diste cuenta? Entonces, ¿para qué sirve la meiosis? La meiosis sirve para formar gametos. ¿Y los gametos para qué nos sirven? Pues para la reproducción. ¿Fácil? Muy fácil. ¿Qué es la meiosis? Pregunta clave, ¿no? ¿Qué es la meiosis? La meiosis es la división celular por la cual se obtienen células hijas con la mitad de juegos cromosómicos, con la mitad de juegos cromosómicos que tenía la célula madre, pero que cuentan con información completa para todos los rasgos estructurales y funcionales del organismo al que pertenecen. ¿Fácil? ¿Qué es la meiosis? Es la división celular por la cual se obtienen células hijas con la mitad de los juegos cromosómicos que tenía la célula madre, pero, pero que cuentan con información completa. ¿Completa para qué? Para todos los rasgos estructurales y funcionales del organismo al que pertenece. ¿Sí? Cuando estamos hablando de los rasgos estructurales, estamos hablando de los genes que nos dan la herencia. ¿Ya? Entonces, ¿por qué te pareces a tus padres? ¿Por qué te pareces a tu madre? Pues por la herencia. Claro que sí. ¿Cuándo se produce la meiosis? ¿Cuándo se produce la meiosis? Pues la meiosis se produce siempre que hay un proceso de reproducción sexual. Siempre que hay un proceso de reproducción sexual. La meiosis es una forma de división celular cuyo objetivo final es la producción de gametos. ¿Sí? Aquí vemos, por ejemplo, el gameto masculino que es producto de la meiosis y vemos el gameto femenino que es producto de la meiosis. ¿Cómo se llama el gameto masculino? Espermatozoide. ¿Cómo se llama el gameto femenino? Ovocito secundario. ¿Y qué nos van a permitir estos gametos? Pues esos gametos estos gametos nos van a permitir la reproducción sexual. La reproducción sexual. De esta forma, luego de la fecundación y la mezcla de cromosomas de los dos núcleos gaméticos, se restituye la condición diploide de la especie y a partir del cigoto comienza el desarrollo de un nuevo individuo. A ver, analicemos juntos la figura.
¿Qué es esto? Un varón. ¿Qué es esto? Una dama. Este varón que tiene unas gónadas llamadas testículos. Y estos testículos que hacen meiosis. Y producto de la meiosis que obtenemos, espermatozoides. Pero con N cromosomas. Significa que los espermatozoides son células haploides. Veamos esto. Una dama. Esta dama que tiene gametos. Sí, pero ¿a partir de qué cosa? ¿A partir de qué? Muy bien, a partir de gónadas. Estas son las gónadas. ¿Cómo se llaman? Muy bien, ovarios. ¿Y los ovarios qué hacen? Meiosis. ¿Y cuál es el producto de la meiosis? Pues el ovocito secundario. El ovocito secundario, que también es una célula haploide. ¿Qué pasa cuando el espermatozoide penetra al ovocito? Cuando lo penetra se produce la fecundación. Y producida la fecundación ocurre la formación de un cigoto. Este cigoto es una célula 2N diploide, que luego hará mitosis. Y producto de la mitosis se formará un nuevo individuo. Fácil, ¿verdad? ¿Cómo ocurre la meiosis? ¿Cómo ocurre la meiosis? Pues ocurre mediante dos mitosis. Pues ocurre mediante dos mitosis. Mitosis consecutivas. Acuérdate, aquí están tomando a la mitosis como una simple división, ¿no? Entonces ocurre mediante dos divisiones consecutivas y cada una de ellas va a denominarse la meiosis uno, que es reduccional, y la meiosis 2, que será ecuacional. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ocurre la meiosis? Contesta. Ocurre mediante dos mitosis consecutivas denominadas meiosis uno reduccional, meiosis 2 ecuacional. Veamos en la figura. Tenemos una célula madre diploide, hace meiosis uno reduccional y que se obtienen células haploides. Ahora, ¿qué hacemos? Pues hacemos meiosis 2 ecuacional y que obtenemos cuatro células llamadas gametos. Cuatro células llamadas gametos. ¿Cuántos procesos esenciales tiene la meiosis? ¿Cuántos procesos esenciales tiene la meiosis? Y la respuesta es uno. El apareamiento de cromosomas homólogos. El apareamiento de cromosomas homólogos. Esto ocurre durante el cigoteno en la profase 1. 2. La recombinación de genes o crossing over. Recombinación de genes o crossing over que ocurre durante el paquiteno en la profase 1. Y el último de los procesos esenciales de la meiosis es la separación de cromosomas homólogos. La separación de cromosomas homólogos que ocurre durante la anafase 1. ¿Está claro? Bien, y ahora hablaremos de la meiosis 1 o meiosis reduccional. La meiosis 1 va a ser importante porque aquí ocurre aquello que hace posible que nosotros podamos fecundar a una persona. Ocurre la reducción del número de cromosomas. Ocurre la reducción del número de cromosomas. O sea, las células diploides, o sea, 2N, o sea, con 46 cromosomas, originan células haploides, o sea, células N, con solo 23 cromosomas. Comprende las siguientes fases, que son profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, citocinesis 1. Repite, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, citocinesis 1. No olvides nunca que la profase 1, no olvides nunca que la profase 1 tiene 5 etapas. 1, 2, 3, 4, 5 etapas, que son leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Tan rápido, ¿qué te puedo explicar? Durante el leptoteno los cromosomas se ven muy delgados. Lepto significa delgados. ¿Sí? El cromosoma de tu madre en rojo, el cromosoma azul de tu padre. ¿Qué va a pasar? Van a iniciar su búsqueda. Eso se llama la búsqueda del homólogo. ¿Qué pasa durante el cigoteno? Pues se encuentran y cuando se encuentran se unen. ¿Qué ocurre? Sinapsis. ¿Qué ocurre? Sinapsis. Luego viene el paquiteno. Durante el paquiteno ocurre el crossing over. ¿Qué es el crossing over? Intercambio genético. Puedes ver que el cromosoma rojo
está intercambiando con el cromosoma azul. Están haciendo intercambio genético, crossing over. Producido el intercambio genético ocurre el diploteno, la separación o rompimiento de la sinapsis, pero te quedan algunos puntos de unión llamados quiasmas. Finalmente desaparecen los quiasmas. Eso ocurre durante la diacinesis. ¿Fácil? Espero que sí. Por si no lo has entendido, vamos a la diapositiva que sigue. Leptoteno. Lepto significa delgado, nema significa filamento, significa que los cromosomas se hacen visibles, pero se ven muy, muy delgados. ¿Sí? Normalmente están compuestos de pares de cromátides. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo se vería? ¿Qué es esto? Pues lo que tengo en la imagen es el núcleo de una célula y claramente veo en rojo el cromosoma de tu madre y en azul el cromosoma de tu padre, que son el uno del otro, son cromosomas homólogos. ¿Qué significa homólogo? Que por ejemplo homólogo es el cromosoma uno de tu padre con el uno de tu madre, o podría ser homólogo el 8 de tu padre con el 8 de tu madre. ¿De acuerdo? Fácil, ¿verdad? ¿Qué está ocurriendo durante el leptoteno? Los cromosomas se ven muy delgados. Segundo, ¿qué pasa? Fácil, se forma una especie de ramo o bouquet. Aquí no se puede observar claro porque estamos viendo un par de cromosomas, pero imagínate, los humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Lo que me van a formar es una especie de ramo o bouquet. Un ramo o bouquet. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué más debes aprender? Que cada homólogo busca a su par homólogo. El 3 busca al 3, el 4 busca al 4, el 5 de tu madre busca al 5 de tu padre, etcétera. ¿Ya? Entonces, en resumen, ¿qué pasa durante el leptoteno? Tres cosas. Uno, los cromosomas se ven muy delgados. Dos, se forma el ramo bouquet. Y tres, se inicia la búsqueda del homólogo. Cigoteno, cigoteno. La palabra cigo significa adjunto o unión. Cigo significa adjunto o unión. Es que los cromosomas homólogos se van a aparear en un proceso llamado sinapsis. Los cromosomas homólogos se van a aparear en un proceso llamado sinapsis. ¿Ya? ¿Qué sinapsis? Una unión. Las sinapsis de los cromosomas ocurren por la formación de una estructura compleja denominada complejo sinaptonímico. A ver, ¿qué vemos aquí? Estamos viendo claramente que el cromosoma homólogo de tu madre con el de tu padre están empezándose a unir. Cada unión se llama sinapsis, pero date cuenta que el conjunto de sinapsis te formarán un complejo, el complejo sinaptonímico. El complejo sinaptonímico es un complejo molecular realmente, ¿no? Aquí lo que estás viendo como cromatina, y cromatina es el material genético, pero rápidamente el material genético de tu padre con el material genético de tu madre reaccionan y van a formar unos tremendos elementos llamados laterales, ¿sí? Eso solamente ocurre cuando son homólogos y van a terminar uniéndose a través de elementos centrales. Por si no lo has entendido bien, observa la siguiente figura. Aquí claramente puedes ver cómo está el material genético de este lado, que son las cromátides, ¿sí? ¿Qué es esto? Pues los ejes proteicos, que son los elementos laterales, que solamente aparecen cuando un cromosoma es homólogo del otro, y aparecen también los elementos centrales. ¿Para qué sirven los elementos centrales? Pues para permitir la unión. Entonces a todo esto se le llama el complejo sinaptonémico. ¿Por qué? Porque no hay una sinapsis, hay varias. Mira, una, dos, tres, etcétera. Pero además podría haber un punto, un nódulo de recombinación, que es el lugar donde suelen ocurrir los crossing over. En la figura podemos observar claramente que ya se formó el complejo sinaptonémico. Ya se formó el complejo sinaptonémico. Miren, 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 miren. Esto está ocurriendo cuando dijimos durante el cigoteno. Entonces, ¿qué es lo más importante durante el cigoteno? La formación del complejo sinaptonémico. Paquiteno. Durante el paquiteno vamos a hablar de cosas muy interesantes.
Ya, paqui significa grueso. Paqui significa grueso. Significa que dos cromosomas que estaban en parejitas llamados bivalentes se monta uno sobre el otro, formando una tetrada. Tetrada. ¿De acuerdo? En realidad esta es la etapa primera y más prolongada. Prolongada. ¿Ya? En tanto que el leptoteno y el cigoteno por lo general eran cortas, porque duran unas pocas horas, el paquiteno con frecuencia se extiende por un periodo de días, semanas e incluso años. Esto es un ejemplo clave, sobre todo en las mujeres. Te voy a contar, por ejemplo, que las mujeres tienen un periodo especial que podría durar días, semanas e incluso años. ¿Cuándo comienza? Comienza con la primera menstruación, ¿sí? La menarquia. Y termina con la última menstruación. ¿Cómo se llama? Menopausia. Ok, entre la menarquia y la menopausia, las mujeres suelen mantener a sus cromosomas, ¿sí? Medio desenrollados, a manera de cromosomas plumosos o en escobillón. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿en qué estado están estos cromosomas? Estos cromosomas no terminan por condensarse, más bien se descondensan y entran en un periodo especial llamado dictioteno. Dictioteno, que es un periodo propio solo de las mujeres. Ya, si te preguntan por qué periodo o etapa pasan los cromosomas femeninos y por los que nunca pasará el masculino, pues es el dictioteno. Este proceso de paquiteno, entre otros, permite un intercambio de genes entre las cromátides homólogas, de tal forma que las células hijas resultantes son distintas genéticamente entre ellas y distintas también de la célula precursora de la que provienen. De la célula precursora de la que provienen. Interesante, ¿no? Es que durante el paquiteno ocurre el crossing over. ¿Qué ocurre? El crossing over. ¿De acuerdo? Entonces ya sabes, en esta etapa se lleva a cabo la recombinación genética o crossing over. ¿Ya? Qué belleza, mira. Eh, He puesto unos cromosomas en verde, que sean los de tu papá, los cromosomas amarillitos, que sean los de tu mamá, y claramente puedes ver durante el paquiteno que está ocurriendo el crossing over. ¿Qué es el crossing over? Es el intercambio genético entre dos cromosomas homólogos. Entre dos cromosomas homólogos. ¿Ves? O sea, sería el uno de tu padre con el uno de tu madre. Pero entre cromátides no hermanas. Pero entre cromátides no hermanas. Esta es la cromátide del amarillo, esta es la cromátide del verde. Son cromátides no hermanas. ¿Y qué están haciendo? Intercambiando segmentos cromosómicos. Segmentos llamados genes. Entonces esto está ocurriendo, mira, 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 en este punto que se llama nódulo de recombinación. ¿Viste? Nódulo de recombinación. Y ahora el cromosoma amarillo, como tú verás, se queda con una patita verde. Y el verde con una patita amarilla. ¿Qué ocurrió? Crossing over. Intercambio genético. Producido el crossing over ocurre el diploteno. ¿Qué es diplo? Diplo significa doble. ¿Y por qué ocurre esto? Porque rápidamente los cromosomas homólogos se separan, pero mantienen puntos de unión específicos denominados quiasmas. Los quiasmas, por lo general, se localizan en los sitios de cromosomas donde ocurre el intercambio genético. ¿Ya? A ver, para que te ubiques, estamos con el núcleo, ¿no? Estamos con el núcleo de la celulita. Ahí está el núcleo de la celulita. Vemos el cromosoma paterno en azul, ¿sí? ¿Y qué está pasando? Se están separando, mira, se está rompiendo el complejo sinaptoanémico, ¿ya? Diploteno, uno, se rompe el complejo sinaptoanémico. Dos, se mantienen puntos de unión, llamados quiasmas. Se mantienen puntos de unión, llamados quiasmas, ¿ya? ¿Qué son los quiasmas? Son puntos efectivos de entrecruzamiento. Los quiasmas son puntos efectivos de entrecruzamiento. O sea que el número de quiasmas debe ser igual al número de crossing over. El número de quiasmas debe ser igual al número de crossing over. ¿Fácil? Entonces no olvides,
¿Cuándo ocurrían los crossing over? Durante el paquiteno, pero cuando se evidencian cuando contamos a los quiasmas. Cuando contamos a los quiasmas. ¿Fácil? Muy fácil. Diacinesis. Dia significa a través de y cinesis movimiento. Significa separación a través del movimiento. Es que el número de quiasmas se reduce. ¿Sí? La verdad es que la mayoría de quiasmas desaparecen. Observen la figura. Observen la figura. La mayoría de quiasmas desaparecen. Solamente se van a mantener algunos quiasmas en la zona periférica. Esta pregunta ya ha venido, mucho cuidado. Cuando se observan quiasmas solamente en las partes periféricas. Eso es durante la diacinesis. Ahora, los cromosomas se preparan para fijarse a las fibras del uso mitótico. Sí, en este caso sería del uso meiótico. Del uso meiótico. La diacinesis termina con la desaparición de los nucleolos, la rotura de la envoltura nuclear y el desplazamiento de las tetradas hacia la placa de la metafase. Qué interesante, ¿no? La diacinesis está terminando y rápidamente, ¿qué pasa? Se rompen los quiasmas, desaparece el nucleolo, se desintegra la carioteca y tú ya sabes lo demás de la canción. Fácil. Terminada la profase 1, lo que continúa es naturalmente la metafase 1. Te repito, terminada la profase 1, rápidamente se inicia la metafase 1, en que los pares de cromosomas homólogos, aquí los puedes ver en la figura, los pares de cromosomas homólogos se alinean, ¿en dónde? En el plano ecuatorial de la célula, en el plano ecuatorial de la célula, formando una placa, la llamada placa ecuatorial, la llamada placa ecuatorial. También tendríamos que darnos cuenta que vendrá rápidamente la anafase. Ana significa división, mucho cuidado. Es que los cromosomas homólogos se separan y migran hacia los polos. A ver, los cromosomas que estaban en el ecuador de la célula son divididos, son separados y migran a dónde? Y migran hacia los polos. Entonces, ¿qué ocurre en la anafase? División y migración. O separación y migración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiénes se mantienen unidas? Pues se mantienen unidas las cromátides hermanas. ¿Y quiénes son separados? Los cromosomas homólogos. Esto es muy importante en la anafase 1. Anafase, separación y migración. No lo olvides. Telofase 1. Telo significa final. Estamos llegando al final. Telofase 1. Los cromosomas homólogos llegan a los polos opuestos. Los cromosomas homólogos han llegado a los polos opuestos. ¿Sí? Y podrían persistir condensados por algún tiempo, pero luego empiezan a descondensarse. Eso es la telofase 1. ¿Ya? Telofase 1. Simultáneamente está comenzando la citocinesis. La citocinesis 1. Entonces, date cuenta que la citocinesis será la división del citoplasma. La división del citoplasma que originará a dos células cuyos núcleos tienen la mitad de cromosomas que la célula madre inicial. Sin embargo, cada cromosoma aún conserva dos cromátides. Aún conserva dos cromátides. ¿Lo estás viendo? ¿Ya? Que la citocinesis entonces, la división del citoplasma, ya que te da lugar a dos células cuyos núcleos tienen la mitad de cromosomas que la célula madre. Por eso decíamos que la meiosis 1 era reduccional. Y ahora sí, entremos a la segunda división, la meiosis 2. Acuérdate que la meiosis 2 es ecuacional. ¿Qué significaba ecuacional? Que lo que entra es igual a lo que sale. Lo que entra es igual a lo que sale. A la meiosis 2 se le compara con una simple mitosis. El mecanismo es exactamente igual. ¿De acuerdo? En la meiosis 2, normalmente el resultado es la formación de 4 células hijas, a las que voy a llamar gametos, cada una de las cuales tiene N cromosomas, o sea, son células haploides. No olvides, todos los gametos son células haploides. ¿Quiénes eran gametos? El espermatozoide y el ovocito secundario. Espermatozoide en varón, ovocito secundario en mujer. La meiosis 2 va a tener 4 etapas y fundamentales
que son profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Y le tenemos que añadir la citocinesis 2 o división del citoplasma 2. ¿Listo? La meiosis 2, ¿cuántas etapas tiene? Ok, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Y le tenemos que añadir la citocinesis 2. En la profase 2, en la profase 2, normalmente después de la citocinesis, normalmente después de la citocinesis de la primera división celular, o sea, terminada la meiosis 1, comienza de inmediato la segunda división meiótica. O sea que estas células no van a crecer, no van a sufrir síntesis, sino que inmediatamente van a empezar otra vez a reproducirse. Oye, te voy a hacer un cuentito que te va a asustar. ¿Qué pasa si un día tienes una hijita y tú esperas que crezca y lo primero que te dice no es que quiere comer, sino es que quiere reproducirse? ¿Ves? Estas células también así, apenas nacen ya quieren reproducirse, ¿ya? Entonces, si los cromosomas estaban relajados, rápidamente se condensan y se vuelve a formar el huso y sus fibras se unen a las cromátides hermanas. A ver, mira tú, ha terminado la citocinesis 1. Inmediatamente ya está formándose el huso otra vez. O sea que otra vez se van a reproducir. Ya estamos en la profase 2. Acuérdate que la profase 1 tenía leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. En la profase 2 no. En la profase 2 no. Es una fase muy corta. Y como es corta, pasamos rápidamente a la metafase 2. En la metafase 2, los cromosomas se disponen en el plano ecuatorial. Los cromosomas se disponen en el plano ecuatorial. Aquí puedes ver los cromosomas en el plano ecuatorial. Los cromosomas están en el plano ecuatorial. ¿Ya? Entonces los cromosomas se alinean a lo largo del plano metafásico o ecuador de la célula mediante los dos cinetocoros de cada cromosoma, de tal forma que las cromátides de cada cromosoma quedan unidas a las fibras del huso mitótico. Ahí están unidas a las fibras del huso mitótico. Anafase 2. Rápidamente entramos a la anafase 2 porque las cromátides hermanas se desplazan hacia los polos opuestos de la célula. Entonces date cuenta que aquí hay una división y hay una migración. Anafase, acuérdate, es división y migración. Es que las cromátides hermanas de cada cromosoma duplicado son arrastrados por las fibras del huso y se separan, formando cromosomas homólogos simples. Así cada cromosoma o cromátida se mueve a su respectivo polo. No olvides, anafase, ocurren dos cosas, división y migración o separación y migración. En este caso es división y migración. ¿Está claro? Telofase 2. La telofase 2 es que los cromosomas una vez más quedan encerrados por una envoltura nuclear. No te olvides que telo es final. Entonces los cromosomas llegan al final. ¿Cuál era el final? El polo. Y cuando ya están en los polos, ¿qué pasa? Reaparece la carioteca, reaparece el nucleolo, etcétera. Así están quedando encerrados en una envoltura nuclear llamada carioteca. ¿Fácil? Es decir, que la célula va a presentar dos núcleos. Entonces las cromátides hermanas de cada cromosoma duplicado son arrastrados por las fibras del huso y se separan, formando cromosomas homólogos simples. Así cada cromosoma o cromátide se mueve a su polo respectivo. ¿Sí? ¿Fácil? ¿Qué pasa en la telofase entonces? Que los cromosomas quedan en los polos atrapados por la carioteca. Eso es la telofase 2. ¿Qué viene a continuación? A continuación viene la citocinesis 2. ¿Qué cito? Citoplasma. ¿Qué cinesis? División. División del citoplasma. Entonces normalmente se dividen los citoplasmas. El resultado son cuatro células haploides, N, y diferentes entre sí cada una, debido a la recombinación genética, debido al crossing over. A ver, vamos a analizar la figurita que ya debes estar mirándola hace rato, ¿no? No te me distraigas, ¿ya? No te me distraigas. Yo te voy a explicar rápidamente qué pasa. ¿Te acuerdas? Piensa que estamos partiendo de una célula madre normal y rápidamente pasará por profase, leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis, y comenzará la citocinesis 1.
Ahí estamos viendo claramente cómo es que está ocurriendo la primera división gracias a la citocinesis 1 e inmediatamente otra vez se forma el uso y otra vez ocurre la meiosis 1 o 2. 2. Y ahora los cromosomas otra vez llegan a los polos, se reintegran las carotecas y ya tengo 4 células a las que voy a llamar gametos. Gametos. ¿Te acuerdas? Muy bien. Y vamos a hablar de la penúltima diapositiva, el significado biológico de la meiosis. Esto siempre lo van a preguntar. ¿Qué significado biológico tiene la meiosis? Pues te cuento que hay 3 significados claves. A nivel genético, es una de las fuentes de variabilidad de la información. ¿Por qué? Por el crossing over. Ya viste que había variabilidad genética. El cromosoma rojo terminaba con una parte azul y el cromosoma azul terminaba con una parte roja. Eso explica la variabilidad que existe en la información genética de cada humano, ¿no? Por eso hay algunas personas que son de ojos rasgados, de ojos grandes, de ojos redondos, etcétera. ¿Sí? El color de piel, pues no es el mismo, ¿no? Etcétera. A nivel celular, la meiosis da lugar a la reducción cromosómica. ¿Te acuerdas? La célula diploide terminaba siendo haploide. Entonces estas células haploides se llamaban gametos y eso es lo que posibilita que nosotros podamos fecundar a una mujer. A nivel orgánico, las células haploides, o sea, los gametos, se van a convertir en células sexuales reproductoras, o sea, que nos ayuden a la reproducción. ¿De acuerdo? Esos son los gametos. Pero en células asexuales reproductoras podrían convertirse también. Esas serían las esporas. Esas serían las esporas, como ocurre en los hongos y en algunas plantas. ¿Listo? Entonces ya sabes cuál es el significado biológico de la meiosis a nivel genético. La variabilidad. ¿Quién lo hacía? Crossing over. A nivel celular, ¿eh? La reducción, que forma células haploides y permite la fecundación. Y a nivel orgánico, pues la formación de gametos reproductores y de esporas. Muy fácil. ¡Ey! ¿Qué estamos viendo allí? Claro, estamos viendo procesos de meiosis para la formación de espermatozoide. El proceso meiótico para la formación de espermatozoide se va a llamar espermatogénesis, ya te lo dije. El proceso de formación de ovocitos en las mujeres es un proceso meiótico al que le vas a llamar ovogénesis. ¿Cuál era el objetivo principal de la meiosis? La formación de gametos masculinos y la formación de gametos femeninos. Chicos, un placer de verlos. Cuídense. Bye bye.